Buen día. El día de hoy les traigo el tema de angiografía con angiofluoresceína. Soy médico residente de primer año. Mi nombre es José Rafael. En la historia, la fluoresceína pues, se comenzó a utilizar a finales de la década de 1950, pero este solo se utilizaba o solo se experimentaba con animales de granja, que fue hasta entonces, hasta 1960, donde se realizó la primera visualización de la vasculatura retiniana. En la química y la farmacodinámica, tenemos que este es un compuesto eh, que se encarga de ser estimulado por un tipo de luz y este emite una reemisión de un tipo de luz a una determinada frecuencia. A la base de la fluorescencia se le conoce como la luminiscencia y se define como la absorción y la reemisión de un espectro de luz eh, dentro del espectro electromagnética y emite otro tipo de luz a otra frecuencia. Cuando la luminiscencia es mantenida por la excitación, continúa y esto se le conoce como la fluorescencia. Tenemos que este medicamento se es soluble en aquellos líquidos intracorporales, pero no traspasa la barrera del vaso sanguíneo. Cuando logra traspasar al componente extracelular, este causa ciertas complicaciones como un tinte amarillento que posteriormente se es reabsorbido tanto por el hígado y los riñones en un periodo de 24 horas. O si la función renal está un poco más deprimida, este va a ser un poco más el tiempo. Tenemos que la fluoresceína responde a un tipo de luz, a un determinado longitud de onda. Tenemos que la longitud azul tiene una longitud de onda mucho mayor, por lo tanto esta va a ser estimulada. La respuesta de esta estimulación, la fluoresceína emitirá un tinte, una luz ligeramente verdoso amarillento. Y este va a comprender entre una longitud de onda que va a comprender en el rango de 465 a los 490 a la estimulación y va a fluorecer a una longitud de onda mayor. Tenemos los 520 a los 530 nanómetros. En la toxicidad de este elemento es un elemento casi inerte. Tenemos que una mortalidad reportada con una frecuencia de 1 en 200.000 aplicaciones, siendo un eh, medicamento pues de estudio casi inerte para nuestro organismo. Pero se han visto ciertos efectos adversos o ciertos efectos secundarios que el 100% de estos pacientes va a presentar un tinte amarillento, tanto en la piel como en la mucosa. Esto se debe a que el líquido pasa del espacio intravascular al espacio eh, extravascular o al espacio extracelular. Después de este tinte, el elemento pues, es eliminado ya sea por el hígado y riñones, así dándole un color característico a la orina. Las náuseas y los vómitos, esto van a estar relacionados a la velocidad con que se aplica el medicamento. Tenemos que si a una mayor velocidad de aplicación, pues vamos a tener una mayor aparición de náuseas y vómitos, por lo que se recomienda que la aplicación de este medicamento sea eh, lentamente. Los instrumentos que se pueden realizar o se pueden utilizar para hacer este estudio se pueden hacer con dos instrumentos. El número uno, que es a través de las cámara digital de fondo de ojo, y los confocales de oftalmoscopio láser.
Tenemos que el primero es el que más frecuentemente se utiliza. eh, es el que utiliza por un medio de un flash de azul, que este va a estimular a la fluoresceína. En el segundo instrumento, el confocal oftalmoscopio láser, este va a ser estimulado o va a emitir un tipo de láser a una determinada potencia, el cual a su resolución de la luz va a tener ciertos filtros para poder absorber aquella longitud de onda que es emitida por la fluoresceína. En comparación tanto de las cámaras digitales como los confocales, el confocal es superior a las cámaras digitales porque ofrece una mayor variedad de gamas de filtros para poder absorber diferentes longitudes de onda. La técnica de inyección, pues miramos que es una técnica muy simple, el cual consiste en que el paciente debe estar previamente canalizado, el cual cuando es con fluoresceína, solo se inyecta o se utiliza la presentación de un 10%, inyectando o suministrando 5 ml del compuesto a una velocidad lenta en una vía periférica y a los pocos segundos ya se realizan los estudios en las diferentes fases. La creación de imágenes, esta tiene la fluoresceína una característica que son tres, que sigue siendo extremadamente útil para la formación de imagen de la retina. Uno de ellos es la fuga, el pooling y la tinción. Tenemos que la fluoresceína se une el 80% a las proteínas y se contiene dentro de los vasos sanguíneos. Pero cuando hay una alteración en las uniones intracelulares del endotelio, hay una fuga de la fluoresceína y es donde que se da la tinción extracelular. En el apartado de la interpretación, tenemos que la angiografía con fluoresceína es un estudio que depende de los hallazgos característicos que se relacionan con la difusión del colorante en la circulación vascular. Para ello nos da 4 fases. La primera fase es la fase corioretiniana. La siguiente fase es la fase vascular. Le sigue una unión entre la arteria y vena, que es la fase arteriovenosa, y finalmente la fase venosa. Para ello vamos a tener ciertas características en aquellas alteraciones retinianas, teniendo en cuenta que los microaneurismas se van a presentar como unas manchas hiperfluorescencias que van a mostrar inmediatamente durante la primera fase y se van a mantener a lo largo de las siguientes fases. La parte característica de una hemorragia retiniana, esta se va a presentar como unos elementos negros debido al bloqueo del efecto de la fluorescencia por parte de este elemento. Las anormalidades vasculares se van a identificar como lesiones importantes, ¿verdad?, que van a ser característicos o van a definir una presencia de una retinopatía diabética no proliferativa moderada o severo de la retinopatía diabética. En el caso de no perfusión, la falta de flujo capilar es visualizada por la angiofluorescencia como una región o áreas negras de un alto contraste alrededor de un contorno de baja densidad. La neovascularización retiniana, los vasos retinianos van a aparecer fugas tempranas
por lo que en la red vascular se puede identificar en las primeras fases del el angiograma.